Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Les quiero dar la bienvenida a nuestro taller práctico a prueba de futuro, inteligencia artificial para equipos de contabilidad e impuestos. Este es un espacio que diseñamos en conjunto entre nuestra firma Arias y Asociados y DoClick. Ya pues vamos a presentar a los panelistas y les quiero agradecer muy especialmente a todos los que se están conectando acá para acompañarnos en este espacio. Este tema de la inteligencia artificial, pues como todos sabemos, tomó al mundo por sorpresa hace aproximadamente unos 3 años y desde ese momento se han dado unos desarrollos muy interesantes y casi que yo me atrevería a decir que nos ha transformado la vida a todos desde el punto de vista personal, pero también profesional. Y pues cuando nos sentamos a diseñar este espacio, pensamos que realmente los equipos de contabilidad e impuestos son quienes, digamos, unos de los equipos a nivel profesional que más se pueden beneficiar de las herramientas de la inteligencia artificial, pero realmente han faltado, creemos nosotros, espacios de capacitación y aprendizaje en el cual las personas involucradas pues, en estos cargos, que son ustedes quienes nos acompañan en este espacio, pues puedan aprender y puedan fortalecer esas habilidades para aprender a utilizar las herramientas de inteligencia artificial para optimizar su trabajo en el día a día, para ser más eficientes, para dar respuestas más ágiles y precisas a todos los retos que tenemos en nuestro día a día profesional. Entonces, este es un taller al cual le vamos a dar un enfoque bastante práctico. La idea es que podamos aprender un poco sobre qué es la inteligencia artificial, cuáles son esos conceptos clave que tenemos que aprender para poder utilizarla eficientemente y después enfocándonos muy específicamente en las tareas, sobre todo operativas y repetitivas que tienen las áreas de contabilidad e impuestos de las empresas. Queremos que ustedes se lleven varias herramientas prácticas y varios ejemplos o casos de uso de cómo pueden utilizar estas herramientas, las que están, digamos, disponibles para todos en el mercado, para optimizar y hacer más eficientes sus tareas. Entonces, esa es la razón para que les hiciéramos extensiva la invitación a este espacio y ahora entonces quiero presentar pues a las personas que nos acompañan, que son Luis David Pérez y Sara Bustamante. Entonces, empiezo por Sara. Sara es abogada, es profesora en la Universidad de AFIT y es la fundadora de DoClick, que es una firma de consultoría en temas de innovación legal. Y Sara ha sido pues también una apasionada por estos temas de inteligencia artificial y se ha dado pues a la tarea de estudiar y entender bien cómo funciona para el trabajo, digamos, de los abogados y ahora también un poco aplicar ese conocimiento para también ver cómo se pueden utilizar estas herramientas para el trabajo de contadores y financieros, personas que están involucradas en, en el día a día de los trabajos o de las actividades financieras y tributarias de las empresas. Y por otra parte, también voy a presentar a Luis David. Luis David es abogado litigante y es candidato a magíster en Legal Tech de la Universidad de La Rioja. También es un apasionado por los temas de la tecnología y la inteligencia artificial. Entonces, bueno, le doy la palabra a ellos para que iniciemos este espacio. Felipe, mil gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Nada, muy contentos como de poder compartir este espacio, de poder revisar algunos aspectos prácticos para que las personas que nos están acompañando puedan empezar a usar la inteligencia artificial en su día a día, ¿cierto? Ahí, pues digamos que diseñamos una capacitación o un taller que pueda ser útil para tanto las personas que nunca han hecho uso de estas herramientas como las que ya están un poquito más avanzadas. Y simplemente hacer un disclaimer y es que nos perdonen a Luis David y a mí si cometemos alguna imprecisión en los lenguajes, en el lenguaje técnico, ¿cierto? Contable, financiero, tributario, porque pues no somos expertos en la materia, entonces pues ahí que lo tomen con beneficio de inventarios
si incurrimos en alguna imprecisión, pero nada, muchas gracias por la invitación y qué bueno compartir hoy con ustedes. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias a Arias Asociados y a DoClick por la invitación a este espacio, pues esta charla para que hablemos un poco de inteligencia artificial y sobre todo inteligencia artificial aplicada. Felipe, ya cambian las cosas, ya soy magíster, ya me gradué, ya terminé ahí bueno, la anotación. Sí. Excelente. Sí. Bueno, no, entonces ya para que entremos en materia, vamos a empezar pues como con un poco de teoría. Realmente esta teoría va a ser muy corta y es porque sobre todo hemos visto que algunas personas pues no están del todo familiarizadas con las herramientas disponibles en el mercado y también por tener algo de fundamentos de los conceptos clave que tenemos que entender bien a la hora de utilizar herramientas de inteligencia artificial. Entonces acá le doy la palabra a Sara y a Luis David para que empecemos pues como con esa explicación de los temas básicos. Perfecto. Sari, si quieres pasa la presentación, porfa. Listo. Entremos en materia y empecemos desde el principio. Todos hemos escuchado el término de inteligencia artificial, pero hoy nos vamos a enfocar, digámoslo, en una rama específica de la que está causando, pues que es la que está causando tanto revuelo, que es la inteligencia artificial generativa. Digamos que desde hace muchos años, por allá desde los 50, se habla de inteligencia artificial. Para entenderla de forma sencilla, pensemos en la diferencia entre un analista y un creador, para entender la diferencia entre inteligencia artificial de forma general y la especie que es la inteligencia artificial generativa, que es la que nos interesa. La inteligencia artificial tradicional, que la hemos conocido por años, es como, hagan de cuenta, un analista superdotado. Puede revisar cantidades de datos, encontrar patrones, clasificar información, hacer predicciones. Piensen en un software que analiza miles de transacciones para detectar un posible fraude. Eso es inteligencia artificial general o analítica. La inteligencia artificial generativa, que es la que nos interesa en este momento, es como un creador. No se limita a analizar lo que ya existe simplemente, sino que, como su nombre lo indica, genera un contenido completamente nuevo, ¿cierto? Si quieres darle a la siguiente, Saris, por... Entonces, la inteligencia artificial generativa, como les decía, no se limita a analizar datos. Y para que quede absolutamente claro, la IA generativa es un tipo de IA artificial que no se va a limitar a esto y puede producir incluso texto, imágenes, audio, video. Ahorita vamos a ver un poco de esto. Para ustedes, específicamente los profesionales de la contabilidad y en los temas tributarios, las aplicaciones más inmediatas y potentes pueden estar, por ejemplo, en la generación de texto. Piensen en borradores de informes, en correos a clientes, en respuestas a requerimientos de las entidades, en el análisis de datos, resumiendo hojas de cálculo complejas, por ejemplo, o la generación de código, por ejemplo, para crear unos macros de Excel o hacer scripts para automatizar cálculos recurrentes. Si quieres, dale a la siguiente, Saris, por favor. Entonces, hablemos de los aspectos claves de la inteligencia artificial generativa como tal. Ahora que sabemos cómo es, vamos a desglosarla en sí misma en 4 conceptos que son fundamentales o necesarios para poder usarla bien, ¿sí? No es simplemente un criterio técnico, sino que son elementos que tenemos que entender para poder saber de dónde vienen las cosas que nos va a arrojar la inteligencia artificial y de cómo podemos utilizarla y sacar el mayor provecho de esta. Los LLMs son esos, el anglicismo es Large Language Models, pero en español pues son los grandes modelos de lenguaje. Imaginen que la inteligencia artificial, a mí siempre me gusta colocar este ejemplo, que la inteligencia artificial es un carro de carreras. Y el LLM o ese gran modelo de lenguaje va a ser como el motor, es como un cerebro digital
entrenado con una cantidad masiva de información de internet, libros y demás, ¿sí? Tiene trillones de información y precisamente es grande porque tiene una memoria y unos parámetros gigantescos para poder recordar todo lo que aprendió. Modelos como GPT, como Gemini, como Claude, son ejemplos de estos motores que son entrenados con unos gigantes repositorios de información. Los prompts, que es otro aspecto clave de la inteligencia artificial generativa, es que si el gran modelo de lenguaje va a ser ese motor, ese LLM va a ser el motor, piensen en el prompt como la cabrilla, como el volante y los pedales de ese carro. Es simplemente la instrucción que le vamos a dar a la inteligencia artificial generativa. Y la calidad de esa instrucción va a determinar directamente la respuesta, ¿sí? Son proporcionales. La instrucción, qué tan detallada, qué tan específica, qué tan extensa, qué lenguaje utilice, va a ser en proporción a la respuesta que me ofrezca la inteligencia artificial. Aprender a dar buenas instrucciones es lo que se llama en el argot como prompt engineering o ingeniería de prompting, y es la habilidad clave que nosotros tenemos que desarrollar. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Otro aspecto clave dentro de la inteligencia artificial generativa que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante son los tokens. Los tokens van a ser, la inteligencia artificial no lee como nosotros la información, sino que divide el texto en unas fichas o unas piezas, unas pequeñas partes, lo fracciona. Y esas fracciones se llaman tokens. Un token puede ser una palabra corta, o parte de una palabra larga o un signo de puntuación. Y esto es importante por dos razones prácticas. Primero, el costo. Muchas herramientas de inteligencia artificial, sobre todo cuando se hacen inteligencias artificiales específicas como tal, el costo se va a basar en la cantidad de tokens que se usan. Y la memoria, lo que vamos a llamar, y es un concepto fundamental que lo tengan en cuenta, es la ventana de contexto, que es como el límite de tokens que yo puedo utilizar. Hagan de cuenta, y este ejemplo también me gusta a mí mucho, que piensen en cada conversación que tienen con una inteligencia artificial, pues la conversación como tal, piénsenlo como si fuera un disco duro. Y a ese disco duro le voy a poder cargar cierta cantidad de información. Si yo sobrepaso esa cantidad de información para poderle cargar nueva, o voy a tener que borrar información o no la voy a poder cargar. Eso mismo pasa con la inteligencia artificial generativa y sobre todo con estos modelos de lenguaje que llamamos generalistas, que son como ChatGPT, Gemini, Claude, ¿cierto? En cada conversación vamos a tener una ventana de contexto específica que nos va a limitar qué tanta información puede leer y qué tanta información nos puede producir y entregar, ¿cierto? Porque esto va a ser esa, digamos, medida que nos va a llevar, por un lado, a determinar qué herramienta nos sirve más para la tarea que vamos a ejecutar y qué tanta información puedo cargarle a una inteligencia artificial y que el resultado sea óptimo. Y un final concepto o un aspecto clave de la inteligencia artificial generativa que tenemos que tener en cuenta es la temperatura. Que la temperatura es ese control de la creatividad de la inteligencia artificial. Veámoslo acá en detalle. Imaginen que la inteligencia artificial tiene como una perilla, que es la perilla de la creatividad, ¿cierto? Esto es la temperatura. Si estamos hablando de una temperatura baja de la inteligencia artificial, esto se lee en decimales de 0 a 3 normalmente, una temperatura baja cercana al 0 hace que la inteligencia artificial sea como un asistente extremadamente riguroso y conservador, ¿cierto? Siempre va a elegir palabras y datos más probables y seguros, y esto nos va a dar mayor coherencia y exactitud en cierta medida, y esto lo consideramos ideal para tareas que exigen una precisión absoluta, ¿sí? Extraer cifras de un balance financiero, resumir un decreto tributario, redactar una comunicación basada en hechos específicamente. Ahora, te conté una temperatura alta que va a ser un poco más cercana al 1 o más, ¿cierto?
va a convertir a la inteligencia artificial en como una especie de colega creativo para hacer lluvias de ideas, por ejemplo, y en lugar de darte una respuesta más obvia, va a explorar, digámoslo, opciones un poco más diversas o inesperadas. Es decir, esto nos va a dar más creatividad y diversidad y nos va a dar menos coherencia y exactitud. Esto no es que sea malo o bueno uno u otro, porque dependiendo de la tarea que vamos a desempeñar y desarrollar, nos va a servir o tener una temperatura alta o tener una temperatura baja. Por ejemplo, piensen, si yo voy a pensar en estrategias de planeación fiscal o generar ideas para la presentación de un informe a una junta directiva o redactar un post en un blog o en LinkedIn, por ejemplo, voy a necesitar una temperatura un poco más alta. En conclusión, pues saber ajustar esto es clave para adaptar la herramienta a la tarea específica que tengamos entre manos, ¿cierto? ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? A través del prompting y de la selección adecuada de una inteligencia artificial que nos sirva para tales efectos. Si quieres, pasa a la siguiente, Saris. Lupe, yo aquí quiero hacer Sí. digamos, una anotación, y es muy importante lo que mencionas sobre la importancia de la temperatura para elegir una inteligencia artificial adecuada para la tarea que voy a desarrollar, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, voy a defender un poquito a ChatGPT, que es una inteligencia artificial que la verdad es la más común. Todos como que hemos podido tener un acercamiento, o la mayoría de personas, pues, con ChatGPT, y muchas veces, digamos, el comentario de la gente es que alucina mucho, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver un poquito sobre el tema de las alucinaciones, y sí, es una herramienta que alucina precisamente porque su temperatura es alta, ¿cierto? Porque le gusta, digamos, inventar más, ser menos, digamos, apegado a la fuente, pero sirve, como decía Luis David, en unos casos muy específicos, y es muy, muy útil. Pues hay veces yo tengo tareas que realmente solo me puedo apoyar de ChatGPT, porque las otras no llegan a ese grado de creatividad. Por ejemplo, a la hora de crear argumentos digamos, en un escenario, pues, de defensa, ¿cierto? Cuando me quedo corta un poquito, ¿y por dónde será que me meto? O cómo puedo no sé, generar una idea para sacar adelante este proyecto de una manera creativa. Es muy buena y es una herramienta que sí se caracteriza por tener una temperatura alta, pero precisamente cuando tengamos una tarea que lo requiera, pues va a ser muy útil. Contrario a cuando tengamos que hacer una tarea que tenga mucho, digamos, mucha coherencia, exactitud, etcétera, pues vamos a preferir otras herramientas que ya les vamos a mostrar un poquito, que tienen una temperatura más baja. Ahora, aquí Juan Sebastián Trujillo nos está haciendo una pregunta que podemos resolver rápidamente, y es si se puede graduar la temperatura de la herramienta de inteligencia artificial, o por defecto pues ya viene programada así. Y la respuesta ahí, Juan Sebastián, sería sí. Digamos que cada herramienta tiene una temperatura por defecto, y pues tú puedes investigar el modelo de inteligencia artificial, qué temperatura tiene, ¿cierto? Las mismas empresas que la desarrollan pues lo mencionan. Sin embargo, tú también puedes elevar un poco, como decía Luis David, esa temperatura, o bajarla con el prompt, ¿cierto? Diciéndole, por ejemplo, a la inteligencia artificial: no quiero que te salgas del modelo de documento que te envié, simplemente cambia los datos en específico, ¿cierto? No te pongas a adicionar párrafos, o no cambies la redacción, y así vas como pudiendo graduar un poco tú mismo la temperatura. Así es. Sigamos entonces adelante con las herramientas generales de inteligencia artificial que se pueden encontrar en el mercado, que nos gusta promover porque todas tienen una versión gratuita, y creemos que es importante como acercarnos a ellas para poder aprender y entender un poco más de qué usos podemos encontrar en cada una. Así es, como lo dice Sara, pues digamos que uno lo que se busca también es que el acceso
a estas herramientas, ¿cierto? Porque digamos que contratar modelos privados, no sé, yo soy una persona que trabaja como independiente y no tengo una empresa o no estoy en una empresa grande donde pueden sacar un músculo financiero de pagar, digamos, una licencia de, no sé, $200 al mes. No me resulta, digámoslo, económicamente viable. Hay herramientas y estas herramientas son muy buenas y son muy útiles para lo que la funcionalidad que tenemos pues como tal. Es lo que llamaba hace un momento como herramientas generalistas, son las más accesibles para un primer contacto con una inteligencia artificial. Como lo decía Sara hace un momento, ChatGPT es desarrollado por una empresa que se llama OpenAI, digamos lo que es el más famoso. Hoy en día están haciendo unas cosas completamente disruptivas dentro del mercado, ¿cierto? Hace poquito lanzaron una nueva plataforma de creación de video, están generando una plataforma como de compras automáticas con inteligencia artificial, como por ejemplo vinculándolo con Shopify, donde la inteligencia artificial te hace la compra inmediatamente. ¿Qué es lo más importante, digamos, lo de esta herramienta? Es la gran versatilidad que tiene para todo tipo de textos y mantener conversaciones fluidas. Digamos, lo que es un excelente todoterreno para empezar a experimentar con la redacción de correos, para lluvia de ideas, para explicación de conceptos complejos en términos sencillos. Sí, normalmente tiene una temperatura un poco alta, como lo decía Sara, tiende a ser bastante creativa. Y su ventana de contexto, recuerden que es la capacidad. En las versiones gratuitas es bastante limitada, y en las versiones pagas tiende a ser un poco más amplia o un poco más generosa sin llegar a ser pues absolutamente grande. Si quieres pasemos a la siguiente. La siguiente es Gemini, que es de Google. Este modelo, su ventaja competitiva tiene, digamos, dos cosas importantes. Una es su integración con todo el ecosistema de Google. Si ustedes tienen en su ecosistema oficinístico Google, por ejemplo, van a tener, digamos, una integración muy buena con esto. Y para mí, uno de los temas más importantes son la ventana de contexto que ofrece Google. Sí, en su versión gratuita tiene una ventana de contexto, digámoslo, generosa, es amplia, y en su versión paga es una ventana de contexto demasiado grande, ¿cierto? Yo creo que puede ser la que ofrece una ventana de contexto, la ventana de contexto más grande del mercado, porque te permite cargar y procesar mucha información al mismo tiempo, ¿cierto? Y tiene varias cosas importantes, y es la capacidad de analizar documentos que subimos directamente como PDFs o docs o Excel o cualquier tipo de documento que queramos, y hace lecturas pues como de imágenes como tal, ¿cierto? Y saca el lenguaje, que ahorita vamos a hablar un poquito, el lenguaje OCR de los documentos o de los archivos. Y tiene, hagamos de cuenta, un hijo que es el hijo prodigio de Gemini, que se llama NotebookLM, que NotebookLM es, digamos, una herramienta especializada que generó Google en su momento con un pensamiento educativo para generar temas educativos como tal y estudiar y toda la cosa, pero tiene una característica muy importante, muy útil, y es que es como hagan de cuenta un centro de trabajo, y ahí voy a poder cargar cierta cantidad de archivos y la inteligencia artificial solo va a trabajar con esos archivos, no se va a salir de ahí, y nos va a permitir hacer resúmenes de audio, nos va a permitir hacer mapas conceptuales automáticos, nos va a permitir hacer videos explicativos, informes, etc. Ahorita vamos a ver unos cuantos ejemplos con NotebookLM, que para mí es una herramienta pues que, lo confieso, uso en mi día a día para mis procesos, y es muy útil incluso para estudiar y aprender. Si quieres pasemos a la siguiente. Aquí les puse el nombre en el chat para que lo copien, y yo creo que si se pudieran llevar algo de esta charla, realmente esta herramienta, como vamos a ver ahorita en los ejemplos, es muy versátil, y en su tarea como miembros de equipos contables y tributarios, pues tenerla abierta desde el inicio del día les puede facilitar un montón la gestión. Ahorita en los ejemplos aterrizamos un poco. Así es. Cloud de Anthropic. Cloud es
una inteligencia artificial que en este momento, digamos, la categorizan como la más potente del mercado. Cuando escuchen esto de que es la más potente del mercado, lo hablamos otra vez dentro de un mes, porque el que sale de último pega más duro y entonces es el que se monta de último como la mejor y siempre están en esta, digamos, batalla entre las empresas de cuál es la mejor. Pero digamos que Cloud a mí me parece que es una inteligencia artificial que es muy buena y se ha ganado una reputación importante por, digámoslo, dos cosas. Una es que tiene un enfoque grande en la seguridad y en la ética. ¿Sí? Tienen una, digámoslo, aspiración por ser muy transparentes en lo que pasa y en la secuencia de la inteligencia artificial como tal, ¿cierto? La segunda es que tiene una temperatura media que tiende a ser bastante coherente. Es bastante precisa Cloud y sobre todo para el desarrollo y la escritura de textos es buenísima, que creo que Felipe es un apasionado por Cloud como tal, que la usa en su día a día constantemente, ¿cierto? Es una inteligencia artificial buena y tiene una ventana de contexto bastante considerable e importante y pues tiene unos gadgets muy buenos que le han añadido pues como tal. Si quieres pasemos a la siguiente, Copilot. Copilot no se puede dejar de mencionar, es una inteligencia artificial que cuando arrancó empezó un poco tímida y con el tiempo se fue montando y se fue mejorando y le fueron haciendo mejoras y sobre todo lo más importante para mí es que está integrada con el sistema de Microsoft, que si también lo tienen en sus oficinas el sistema de Microsoft, va a ser la inteligencia artificial adecuada, digámoslo, para su uso como tal y tiene una cuestión muy importante que es a lo que le apunta o el carácter diferenciador al que le apunta Microsoft con Copilot y es la protección de datos comerciales. Ellos afirman y dicen siempre constantemente que los datos que se usan en Copilot o con Copilot son completamente protegidos porque tienen un enfoque de uso bastante empresarial. Y pues en este momento Copilot está cargada o digamos potenciada. El motor que le montaron a Copilot, por así decirlo, es GPT. Es básicamente GPT. Y Perplexity finalmente, la última, digamos, lo modelo general que queríamos comentar acá es el de Perplexity. Perplexity tiene algo muy importante y es que no es una inteligencia artificial para yo redactar cosas y hacer cosas, sino que su finalidad más grande es la de hacer búsqueda de información. Y búsqueda de información con citas y fuentes de donde se extrajo esa información, que es lo más importante. Para mí es muy buena para hacer búsquedas de todo tipo y te va a escarbar básicamente en toda la web en el marco de lo posible para arrojarte una especie de informes investigativos, por ejemplo, de lo que estás necesitando, que es una inteligencia artificial que también resulta ser muy buena para labores investigativos, por ejemplo. Si quieres darle a la siguiente, Saris. Bueno, como habíamos dicho, Sara les va a hablar un poquito del prompting, que es como lo más importante, digámoslo, dentro de lo que debemos desarrollar o las habilidades que necesitamos. Así es. Digamos que volviendo a los conceptos que hablamos al inicio, el prompt es esa instrucción que nosotros le damos a la inteligencia artificial. Entonces, claro, muchas personas dicen, no, pues es que la inteligencia artificial no me da buenas respuestas o me da respuestas ambiguas o se pierde mucho, etcétera. Sí, digamos que yo tiendo a verlo como un nuevo integrante de un equipo, ¿cierto? Un asistente, una persona que está ahí como ayudándonos, pues no lo podemos dejar 100% solo, hay que estarlo guiando y pidiéndole con precisión qué es lo que queremos, perdón, para que nos dé mejores resultados. Entonces, el prompting o la forma en la que diseñamos los prompts es muy importante. Aquí pues les traemos unas breves recomendaciones para crear un buen prompt. Y si quieren pues como que igual les vamos a compartir las memorias de esta presentación, pero si quieren como que le toman un pantallazo para que ustedes también se den a la tarea de cumplirlos a la hora de hacer un prompt o una instrucción. Entonces lo primero es ser preciso en la instrucción
¿cierto? Evitar ambigüedad o vaguedad. Entonces, como, por favor, ayúdame a analizar este concepto. Entonces, ¿es un concepto de qué? ¿Cierto? Es un concepto emitido por la DIAN, es un concepto emitido por un doctrinante, o es un concepto que analiza qué, ¿cierto? O sea, como no dejar a la inteligencia artificial como muy sola y ser preciso pues como con lo que le vamos a decir. Lo segundo es desglosar las tareas complejas en pasos simples. Entonces, esto es importante porque muchas veces le decimos a la inteligencia artificial, y ahorita vamos a ver en los ejemplos como, bueno, mira estos estados financieros, por favor, compáralos entre ellos, saca 3 tendencias, saca 2 riesgos. No, ¿cierto? Vamos por pasos, vamos guiando un poco a la inteligencia artificial y le vamos a decir, bueno, lo primero, vamos a hacer esto, lo segundo, cuando ya te dé la respuesta, vamos a seguir con esto, lo tercero es esto, ¿cierto? Porque si no, no vamos a encontrar como en una sola respuesta, pues todo lo que queremos. Lo tercero es proporcionar contexto relevante. Esto es importante porque la inteligencia artificial tiene que saber por ejemplo, de dónde estás escribiendo, ¿cierto? Que necesitas un concepto tributario de Colombia. Y si no le dices que eres de Colombia, pues seguramente te puede traer una norma argentina o una norma ecuatoriana y no lo queremos, ¿cierto? Entonces, qué bueno si le cuentas un poco. Yo pues digamos, me desempeño como contador, como financiero en X empresa o en una empresa, no tienes que decir el nombre, colombiana, hacemos esto, prestamos estos servicios, actualmente tenemos una duda y es que nos está pasando esto, ¿cierto? Como contarle todo el cuento completo que es importante porque eso le da contexto para dar una respuesta más acotada. Lo cuarto es definir el rol que debe asumir la inteligencia artificial. Esto, digamos, es una práctica que ya parece que va como más digamos, en salida, porque ya pues como que los modelos tienden a entender lo que se les está diciendo, pero a nosotros nos gusta que siempre se incluya, y es decirle cómo vas a actuar, ¿cierto? Actúa como el mejor analista contable del mundo o analista financiero del mundo, de Colombia, ¿cierto? Eso, digamos que eso, los datos dicen que permite dar una mejor respuesta para que él sepa cómo está actuando. Un día hicimos un ejercicio, les voy a contar rápidamente, en un taller de inteligencia artificial, y lo que vimos, pues estábamos analizando ¿cómo se dice? Una frase pues en latín que normalmente se dice en el mundo del derecho, que es intuito persona, y es, digamos, muy propia del derecho, o al menos creíamos los que estábamos ahí que somos abogados, y le dijimos a la inteligencia artificial que nos analizara el concepto así, sin darle mayor contexto, la frase intuito persona, y nos sacó, digamos, un resultado que tenía que ver con psicología. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que los conceptos que usamos pues son muy propios de nuestra disciplina, pero no, ¿cierto? Puede que no. Entonces, qué bueno decirle cuál es el rol y darle el contexto. Lo quinto es especificar el tono, el formato, la extensión y la audiencia del resultado deseado. No es lo mismo si yo le digo ayúdame a hacer un concepto para el presidente de la empresa, a si yo le digo ayúdame a hacer un concepto para los clientes finales, ¿cierto? Son públicos y audiencias distintas. Le pueden decir hazlo en lenguaje formal, hazlo en lenguaje informal, baja un poco el tono del lenguaje o usa un lenguaje más profesional. Bueno, ustedes como que van adaptando un poco la respuesta dependiendo de la necesidad que tengan. Los éxitos es usar lenguaje sencillo y directo, no se compliquen, no usen términos muy especializados, pues porque eso puede confundir a la herramienta. Sean lo más directos posibles. Lo séptimo es incluir algunos ejemplos dentro del mismo prompt para que lo guíen, ¿cierto? Entonces, ayúdame a hacer un certificado, yo normalmente lo hago de esta forma, y le mandan el certificado para que él tenga una base, ¿cierto? O le dicen, mire, quiero que me saques algunas ideas, como por ejemplo lo sacamos en la última reunión de esta manera. Y él pues como que va aprendiendo a medida que conversa con ustedes. Y lo último es iterar y refinar, y es si no me gusta una respuesta, háganselo saber a la herramienta, ¿cierto? No me gusta esta respuesta la diste en un tono muy formal o no ahondaste en lo que dice el estatuto tributario, que son estas 3 normas, complementa tu respuesta con estas 3 normas, y así le permiten un poco como ir mejorando la calidad de las respuestas a medida que lo van usando.
Bueno, digamos que estos son unos tips que les pueden servir de manera general. Ustedes van a ir intentando digamos, en los ejercicios que hagan. Y bueno, antes como que ya de entrar en la parte práctica del taller, para nosotros es importante como resaltar un par de cosas. ¿Por qué es importante que hablemos de inteligencia artificial? Y porque cuáles son esos retos que tiene la inteligencia artificial que no los podemos desconocer. Y voy a centrarme en esta, y ya le doy la palabra a Luis David para que nos hable de los retos, pero realmente la relevancia de la inteligencia artificial hoy en día es que nos permite centrarnos en tareas estratégicas y dejar un poco al lado el trabajo operativo, ¿cierto? Que de pronto no es, digamos, el trabajo en el que generamos más valor, ¿cierto? Entonces, a nuestras empresas, a nuestros clientes, digamos, les sirve muchísimo nuestra presencia, nuestra capacidad interpretativa, nuestros conceptos profesionales, más que digamos que esa elaboración, que es lo que llamamos carpintería, de documentación, de digitación de información, etcétera, en la que podemos encontrar ayuda. Entonces, casi que la invitación es apoyémonos de la inteligencia artificial para nosotros podernos concentrar en lo estratégico y en lo que genera más valor. Ahora sí, le doy la palabra a Lupe para que nos cuente un poquito cuáles son esos retos del uso de la inteligencia artificial que debemos tener en cuenta. Gracias, Sara. Digamos que yo creo que es una cosa muy importante como lo resaltabas y como lo destacabas. Hemos visto pues ya como el potencial que tiene, pero como profesionales que manejamos información crítica y que tenemos una responsabilidad profesional como tal, hay que ser extremadamente conscientes de los, digamos, los riesgos que se tienen o retos que se tienen con los usos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es mágica y su uso, digamos, lo descuidado puede tener consecuencias graves, ¿sí? Siempre piensen que el criterio final y el criterio profesional es de ustedes, independientemente de que esto les haga la vida más fácil. Y precisamente el primer punto que es importante abordar como un reto al momento de utilizar la inteligencia artificial es las alucinaciones. Digamos que es el más famoso de todos. Este término describe la tendencia de la inteligencia artificial a, digámoslo, inventar información que parece totalmente plausible, pero que es falsa. ¿Por qué ocurre esto? Porque la inteligencia artificial no piensa, sino que habla con estilo. Su objetivo es predecir la siguiente palabra más probable para formar una frase coherente y no verificar la verdad de lo que se dice explícitamente. Sí, el sistema funciona con un sistema que se llama Next Token Prediction, en el que van a intentar predecir la siguiente palabra. Y para nosotros esto es un riesgo muy importante a tener en cuenta. Imaginen que la inteligencia artificial resuma la última norma tributaria, la última reforma tributaria, si no utilizamos adecuadamente y no utilizamos un prompt adecuado y no hacemos una buena, digámoslo, interacción con la inteligencia artificial, nos puede sacar normas que no existen, nos puede sacar conceptos de la DIAN, por ejemplo, que no existen, o mezclar una norma con la otra. Lo más importante es tener conciencia y que es de ustedes la responsabilidad final, ¿cierto? No se confíen simplemente de lo que les entrega la inteligencia artificial y que sea copiar y pegar. Siempre verifiquen todo lo que ustedes hacen con inteligencia artificial. El siguiente reto que es importante traer a colación son los sesgos. La inteligencia artificial aprende de datos o de los datos con los que fue entrenada. Y esos datos, al ser creados por humanos, están, digámoslo, llenos de nuestros sesgos históricos y sociales. Y la inteligencia artificial no solo puede replicarlos, sino que incluso los puede amplificar. Un ejemplo práctico: si ustedes utilizan la inteligencia artificial para preseleccionar hojas de vida para un nuevo contador en su firma y la entrenan con los perfiles de los empleados que han tenido los últimos 20 años y resulta que históricamente, por ejemplo, han contratado más hombres, la inteligencia artificial podría entender o aprender ese patrón y penalizar injustamente los perfiles de mujeres altamente calificadas. Y eso generaría un sesgo en la inteligencia artificial.
Otro ejemplo, por ejemplo, un algoritmo de análisis de riesgo crediticio entrenado con datos históricos podría desarrollar un sesgo en contra de solicitantes de ciertas zonas geográficas o con ciertos perfiles demográficos, y no por su capacidad de pago real, sino por correlaciones espurias en los datos que tiene. Entonces, como asesores, como contadores, como profesionales, debemos estar muy atentos a que las herramientas que utilicemos no nos introduzcan o no nos lleven a reforzar sesgos que pueden estar inmersos dentro de nuestros análisis y recomendaciones. Y otro reto, un reto importante que se debe considerar es la falta de confidencialidad. ¿Sí? Llegamos a este riesgo que para mí es muy importante, y es que si vamos a utilizar una inteligencia artificial general y sobre todo en su versión gratuita, debemos asumir que la información que subamos no debe ser confidencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas de estas empresas utilizan estas conversaciones con ustedes para reentrenar y mejorar sus modelos. Eso significa que si usted sube los estados financieros de su cliente a una versión gratuita de ChatGPT, por ejemplo, o los detalles de una planeación tributaria estratégica, información personal de la nómina o qué sé yo, los datos de una auditoría interna, podrían teóricamente ser absorbidos por el modelo global. No es que se vaya y que esté un señor allá en Google sentado diciendo a ver si fulanito subió esta información y la extraen como si fuera, no, porque los modelos generales funcionan precisamente con información general. ¿Cuál va a ser la complicación o la cuestión importante? Es los deberes que tenemos como profesionales de la protección de datos personales. ¿Sí? La protección de datos personales que no son nuestros y que al subirlos, por ejemplo, a un modelo general en una versión gratuita, los estamos haciendo públicos, con lo que estaríamos violando en sí las normativas de la protección de datos personales. Por lo tanto, pues la recomendación es siempre pensar y tener conciencia de que la información que estemos subiendo a un modelo general, y sobre todo un modelo general en una versión gratuita, no vaya a estar protegida por una cuestión de habeas data o de datos personales. Una pregunta que te quería hacer ahí, que yo estoy seguro que le interesa pues a todos conocer la respuesta, es qué buenas prácticas, qué precauciones debemos implementar para preservar precisamente esa confidencialidad, porque específicamente digamos que las áreas de contabilidad e impuestos tienen acceso a información muy sensible, que es información financiera, información sobre temas de nómina, y que obviamente pues esto uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de no divulgar este tipo de información, ni que se vea expuesto de pronto pues como a una, digamos que a que sea publicada o a que sirva para entrenar los modelos de lenguaje. Entonces, ¿qué recomendaciones prácticas darías tú ahí? Totalmente, Felipe. Digamos que hay una que, digamos, yo la uso, y es la anonimización de datos, ¿cierto? Anonimizar los datos que se están utilizando, ¿sí? No decir que estoy utilizando los datos de Seguros Generales Suramericana y de pronto quitar los nombres, modificar o los datos que sean muy específicos que puedan llevar a, digamos, identificar específicamente un patrón. Sí, la técnica de la anonimización de datos para utilizar modelos de lenguaje como estos es muy útil y es importante, ¿cierto? Por ejemplo, en mi día a día como litigante, que es que los ejemplos para temas financieros no me dan mucho, yo utilizo o solía utilizar muchas historias clínicas, ¿cierto? Las historias clínicas tienen unos datos muy sensibles, entonces yo necesitaba entender una terminología médica, unos temas médicos y unas características específicas de un tema que estuviese teniendo un paciente. Yo lo que hacía era anonimizar los datos del paciente y dejarlo como en general el cuadro clínico como tal. No sé, yo creo que esto es extrapolable a cuestiones contables o financieras, que es como lo más, yo creo que es la práctica más importante que se puede utilizar en este tipo de cosas. Digamos lo que, como para concluir acá este pedacito, la inteligencia artificial es una, digámoslo, herramienta increíblemente poderosa que sin duda va a transformar la profesión o el día a día de ustedes.
pero no es un oráculo. Es un asistente muy potente pero es falible y que puede ser indiscreto. Lo más importante siempre, yo siempre resalto y destaco mucho esto, es que tengan conciencia de que el criterio profesional es de ustedes, ¿cierto? Y que es una herramienta muy buena, muy útil. Pero si a mí se me digita mal algo en Word, yo no digo, es que Word está funcionando mal. No, yo soy el que hace la revisión y la verificación, ¿cierto? Es como lo que yo creería que puede cerrar esta partecita. No sé si Sara o Felipe tengan algo ahí antes de que abordemos los ejemplos prácticos que yo creo que van a serle muy útil a todas las personas. Sí, no, yo solo un pequeño comentario y es, por ejemplo, la asignación de códigos, si por ejemplo estamos hablando como de temas de nómina o estamos hablando de algunos temas en donde hay un listado, no sé, accionistas, en vez de poner nombres e identificación, poner un código y minimizar así el acceso, pues digamos, de la herramienta a los datos confidenciales, así va a ser imposible para la herramienta pues determinar exactamente de quién se está hablando, ¿cierto? Y no solo la anonimización, sino la minimización, es decir, en qué casos yo sí necesito dar tanta información a la inteligencia artificial. Puedo simplemente omitir, ¿cierto? Puedo decir, la compañía A y la compañía B estamos en un proceso de fusión y, ¿cierto? Sin tener que ponerme a decir en detalle cuál es el nombre de la compañía A y cuál es el nombre de la compañía B. Entonces, ser muy conscientes cuando estemos subiendo la información que podemos utilizar mecanismos para no tener que entregar el detalle a la herramienta. Perfecto, muy claro. Si quieren, entonces podemos avanzar ya con los ejemplos prácticos que tenemos para explicarles hoy. Y acá nos centramos como en identificar muy bien cuáles son esas tareas, sobre todo operativas y del día a día, que a los equipos de contabilidad de impuestos, pues obviamente les consumen mucho tiempo, mucha inversión, pues digamos, de dedicación y que realmente, pues, como hemos hablado, la inteligencia artificial puede ser un asistente, un junior dentro del equipo superdotado que puede ayudar a hacernos estas tareas de manera mucho más eficiente y rápida. Entonces acá tenemos varios ejemplos, tratamos de identificar muy bien cuáles son esas tareas específicas que son transversales pues, a los equipos de contabilidad de impuestos y acá les vamos a mostrar unos ejemplos concretos para que los vayamos analizando. Entonces, el primero de ellos es la priorización de correos electrónicos. Realmente yo creo que esto es algo que nos pasa a todos, pues recibimos un gran volumen de correos electrónicos en el día. Muchas veces pues hay que revisar varias veces la bandeja de entrada para revisar cuál es prioritario, a cuál se debe dar respuesta, cuál simplemente digamos que me copiaron o estoy ahí en la cadena por información, pero no lo tengo que responder. Y realmente hay herramientas muy interesantes para conectar el correo, la bandeja de correo electrónico, sea Outlook, Gmail y demás, a las herramientas de inteligencia artificial. Y un caso de uso específicamente que hemos venido utilizando y que nos ha parecido muy útil es pedirle a la inteligencia artificial que priorice y que nos organice esos correos electrónicos para yo poder hacer un filtro inicial mucho más sencillo e incluso, yendo más allá, le puedo pedir a la misma herramienta de inteligencia artificial que de acuerdo con digamos que mi historial y mis comunicaciones previas con esa persona, con ese remitente, pues incluso me sugiera una propuesta de respuesta al correo electrónico. Entonces acá vamos a mostrarles un ejemplo muy claro de este uso para que ustedes pues miren cómo lo pueden también implementar si les parece interesante. Hay que activarle el sonido. Qué raro, sí, porque no lo está proyectando con sonido.
Yo creo que es más bien desde la opción de compartir. Cuando le das compartir, abajo te sale la opción de si compartir con audio la pestaña. Una de las tareas que más se puede repetir en el día a día es revisar correos electrónicos, revisar solicitudes de la DIAN, comunicaciones con clientes, alertas de vencimiento y notificaciones de sistemas. Es una tarea que a veces nos puede tomar más tiempo del que esperamos. Sin embargo, y aquí va nuestro primer ejercicio, podemos usar Copilot para Outlook, la inteligencia artificial de Microsoft que puede actuar como un asistente que entiende el contexto de cada mensaje y te puede ayudar a priorizar lo realmente urgente. Como pueden ver, Copilot está integrado directamente en el entorno de Microsoft 365. Esto significa que puede acceder de forma segura al contenido de tu bandeja de entrada, calendario, tareas y documentos de Word o Excel vinculados a tu cuenta corporativa. Con esta información, Copilot entiende el contexto general de tus actividades y puede ayudarte a tomar decisiones informadas sin necesidad de salir de Outlook. Por ejemplo, aquí podemos ver que Copilot está integrado, simplemente le vamos a dar clic y se va a abrir la conversación con Copilot. En este caso vamos a poner el siguiente prompt para el tema de priorizar correos electrónicos y ver un resumen general de lo que tenemos en nuestra bandeja de entrada. Entonces el prompt dice así: con acceso a la bandeja de entrada de Outlook, realiza las siguientes tareas sobre los correos recibidos en la semana. Primero, filtra y excluye todos los correos de tipo spam, notificaciones automáticas, invitaciones a eventos, newsletter y promociones. Segundo, clasifica los correos restantes según el nivel de prioridad, esto es, alta, nuevos o pendientes de responder, media, aquellos en los que falta información o documentos, baja, correos de seguimiento o confirmación sin acción inmediata. Tercero, extrae y resume para cada correo el remitente, asunto, fecha, resumen del contenido, máximo 3 líneas y acción recomendada. Responder, adjuntar documentos, hacer declaración y enviar, redactar acta, etc. Cuarto, presenta el resultado en tabla Markdown, es decir, prioridad, fecha, remitente, asunto, resumen breve y acción recomendada. Y quinto, si hay correos con instrucciones contradictorias o información incompleta, menciónalos al final bajo el título Revisión manual sugerida. Aquí le mandamos el prompt y vamos a ver que Copilot, al ser la inteligencia artificial integrada a Microsoft, lee muy rápido los correos electrónicos y tenemos esta lista inmediata. Y aquí podemos mirar la tabla que genera Copilot en los correos clasificados y resumidos. Entonces tenemos, por ejemplo, uno de prioridad alta, en donde el remitente envía un contrato de consultoría, agradece el envío del documento y solicita una reunión interna. Otro de prioridad alta, un envío de un acta revisada y confirmación de cambios anteriores. Otro en el que se solicitan notas créditos sobre unas facturas para proceder con unos pagos. Otro en el que se menciona un derecho de petición y se indican los datos de radicación. Otro en el que se confirma la espera hasta cierta fecha para esperar respuesta. Y finalmente el envío de unas facturas. Ahora bien, esta es una tarea que también podemos ejecutar con ChatGPT en el modo agente. Con ChatGPT también podemos tener conectores y conectar precisamente nuestra cuenta del correo electrónico. También podemos vincular Google Drive, el calendario, etc. En este caso, como pueden ver en pantalla, está en modo agente, está conectado nuestra cuenta de Outlook y le puse exactamente el mismo prompt. Aquí la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, va a comenzar a leer todos nuestros correos electrónicos y va a comenzar a filtrar cuáles son los prioritarios o cuáles no, según las instrucciones que le dimos.
Como pueden ver, ChatGPT se toma un poco más de tiempo en revisar los correos electrónicos y en sacar la tarea que le dimos. Sin embargo, también puede ser un poco más específica y puede entender muchísimo mejor el contexto de los correos electrónicos, como vamos a ver a continuación. Entonces va a depender mucho de lo que queramos. Si queremos un resumen rápido e inmediato, Copilot lo genera, o ChatGPT, que se toma ciertos minutos, tampoco es tan demorado. En este caso pueden ver que ya sacó aquí el resumen, también en el mismo formato de tabla que le solicitamos, y genera muy bien también el resumen y la acción recomendada. Con la acción recomendada también da un poco más de detalles. Aquí, por ejemplo, se adjunta acuerdo de privacidad para revisión. Nuestra acción recomendada es revisar el acuerdo de privacidad. Se envía a un cliente la factura y las instrucciones para transferencia. La acción recomendada es hacer seguimiento al pago. Y así con todos los siguientes ejemplos pueden ver que tal vez ChatGPT es un poco más específico, e incluso resume un poco de manera más clara los correos electrónicos. Sin embargo, ambas inteligencias funcionan demasiado bien para esta tarea. Bueno, este era un primer ejemplo, creo yo, muy interesante. Vamos, si quieren, entonces, Sara y Luis David, con el segundo ejemplo que tenemos para presentarles pues a todos hoy. Claro que sí. Digamos que yo voy a poner un ejemplo, digamos, que es práctico, es para la captura y entrada de datos, ¿sí? Esto implica, vamos a poner un ejemplo de la extracción automática de datos de facturas y de recibos. Y con esto, pues digamos que la finalidad es eliminar tareas repetitivas como la entrada o el ingreso manual de datos, y el equipo contable pues va a liberar tiempo que puede invertir en la previsión, en la presupuestación o, por ejemplo, en planificaciones financieras. Acá es importante pues que sabemos que hay facturas que son meras fotografías y que no tienen este lenguaje OCR o pues reconocimiento óptico de caracteres, que lo que nos hace es que podamos seleccionar y copiar y pegar, ¿sí? Y la inteligencia artificial va a tener esa capacidad. Voy a poner el ejemplo con Gemini. Gemini, digamos, lo que es una de mis inteligencias artificiales favoritas. Yo parezco, ¿cómo es? Profeta de Gemini. Embajador, Gemini, debería. Gemini, acá le cargamos una serie de facturas, ¿sí? Una serie de facturas y le damos un prompt muy sencillo, que elabore una tabla con los siguientes datos de estas facturas. Gemini lo que va a hacer, por ejemplo, en este caso es que me hace la tabla específica como tal, y si yo la quiero utilizar por ejemplo, Excel, que yo sé que es una de las cosas que más utilizamos, podemos darle acá en compartir y exportar. Lo vamos a exportar a documentos o a un Google Sheets, que es como, digámoslo, este formato que utiliza el mismo Google, y vamos a poderlo descargar en una versión de Microsoft Excel para poder utilizarlo en nuestro Excel como tal. Miremoslo acá en el Excel que descargué. Perdón, espérense. Voy a compartir es esta. Y acá tenemos el Excel con los datos de las facturas que le cargamos como tal. Vemos que está el número de la factura, el nombre del cliente, el concepto por el cual se hace la factura, su valor y el valor con el IVA como tal. Y esto nos ahorró quién sabe cuánto tiempo en utilizar y hacer la digitación manual de las facturas o de las herramientas, y ya lo tenemos en una tabla de Excel que vamos a poder utilizar para pues, las actividades propias que queramos. Bueno, ahí vamos a ir entonces con un tercer ejemplo que está relacionado con extracción también de información. También les vamos a mostrar cómo funciona.
Otra de las tareas que más podemos evidenciar que se repiten en los equipos tributarios es la tarea de revisar documentos, pues cada día reciben decenas de documentos, facturas electrónicas, certificados de ingresos y retenciones, extractos, comprobantes de pago, etc. Y el reto no es solo leerlos, sino extraer los datos para alimentar hojas de cálculo, conciliaciones o declaraciones. Aquí es donde vamos a usar a Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google, que puede entender y procesar documentos complejos incluso cuando no tienen texto reconocible. Y es que algunos archivos PDF contienen texto digital, lo que permite que la IA lo lea directamente de manera más fácil, pero muchos documentos son escaneos o fotos, es decir, no tienen un texto legible por la máquina, sino solo imágenes. Aquí es donde entra el OCR, que significa reconocimiento óptico de caracteres. El OCR convierte estas imágenes en texto legible para la inteligencia artificial, permitiendo que modelos como Gemini o el que queramos usar interpreten su contenido, incluso si el documento fue escaneado desde un celular. Gemini no se va a limitar como solo a leer el texto, sino que va a comprender la estructura del documento, va a identificar los encabezados, las tablas, los valores numéricos y las firmas, y también va a reconocer cuando un número corresponde a una retención, cuando corresponde a un valor total, a un IT, etc. Es decir, puede agrupar esa información por categoría fiscal. Aquí le vamos a poner este prompt a Gemini para que lea ciertos documentos que le enviamos y organice la información. El prompt es: actúa como contador público y abogado tributarista experto en la normativa fiscal colombiana y en análisis documental automatizado. Voy a subir uno o varios documentos fuente, por ejemplo, facturas, certificados de ingresos y retenciones, extractos bancarios o comprobantes de pago. Tu tarea será y estructurarla en un archivo Excel organizado por tipo de documento y concepto. El objetivo es crear una base de datos consolidada y editable, lista para alimentar declaraciones de renta, información exógena o reportes financieros. Y allí mismo, junto al prompt, le puse el primer documento que vamos a analizar, y es una factura por servicios, en este caso una factura por prestación de servicios legales. Como podemos observar, Gemini extrae la información demasiado rápido y es demasiado eficaz. Aquí nos presenta primero una tabla que podemos convertir a Excel. Vean que extrae toda la información, todos los valores, incluso cuál es el concepto de venta, cuál fue el valor del IVA, el valor de la retención, etc. Simplemente le damos a exportar a hojas de cálculo y lo va a convertir en el Excel que necesitamos, si es que necesitamos extraer esos datos de manera mucho más fácil. Otro ejemplo, aquí le voy a subir un certificado de ingresos y retenciones que se necesita, por ejemplo, mucho en materia de declaraciones, y vamos a ver que Gemini también extrae la información súper rápido y de manera muy organizada también: cuál fue el año grabable, fecha de expedición, periodo de certificación. Empieza a distribuir entre áreas, por ejemplo, ingresos brutos, saca todo lo de cada casilla, aportes, deducciones y rentas exentas. La información también para determinar la obligación de declarar. Como le dijimos en el prompt, que esto puede servir para insumo para realizar otras tareas, en este caso, por ejemplo, sería una declaración. Gemini también realiza el cálculo de si la persona en este caso estaría obligada a declarar o no. Su conclusión es que sí, porque supera el tope legal de los 1.400 VT. Entonces podemos ver cómo funciona esta tarea de extracción de datos, y entre más documentos le enviemos, también mejor va a organizar la información. Aquí, por ejemplo, sería muy recomendable crear una gema en Gemini para simplemente estar subiendo los documentos que necesitamos y que el chat extraiga toda la información como la necesitamos. Otra de las tareas que más podemos... Súper.
Bueno, aquí. Bueno, sí, dale, Sara. Este es un uso muy interesante para extraer pues, información de certificados, de facturas y demás. Vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Bueno, qué pena, creo que se me está yendo el internet un poco, entonces estoy un poquito retrasada, pero la idea es seguir con este ejemplo de conciliación de cuentas, ¿cierto? María Paula nos introdujo en el video justamente que acabamos de ver el tema de las gemas. Yo ya les voy a mostrar en un siguiente ejemplo el tema de las gemas para que tengamos más claridad y podamos saber en qué consisten, pero en este momento, digamos, voy a ir directamente a una aplicación que ya les mencionamos que es NotebookLM. Entonces, denme un momento, les proyecto. Aquí tenemos NotebookLM. Es una aplicación, como les decía Luis David al principio de la charla, que nos permite subir un montón de fuentes y que nos permite, digamos, en beneficio nuestro, que la inteligencia artificial trabaje con las fuentes que le subimos, ¿cierto? Que se limite justamente a eso, a analizar los documentos que tenemos y que no se vaya al internet en general. ¿Eso qué hace? Bajar un poco la temperatura de la inteligencia artificial o de la herramienta, buscando que no se vuelva creativa. Entonces, aquí tenemos un montón de facturas que yo subí, bueno, no son tantas, son facturas ejemplo, y una tabla de egresos que subí también, de, pues digamos, un resumen en Excel del listado de los egresos de una compañía, en este caso DocClick, es una muestra representativa con, digamos, el nombre, pues la identificación de la factura, la fecha que se hizo el pago, el concepto del pago y el monto del pago. Entonces aquí le estoy diciendo a NotebookLM que realice una conciliación entre los soportes de pago que le estoy enviando y la tabla de resumen de egresos que le estoy enviando. El objetivo es asegurar que todos los pagos que constan en soportes se encuentren debidamente incluidos en la tabla, ¿cierto? Quiero verificar que la tabla contemple todos los egresos efectivamente en los que se incurrió en el mes. Por favor, no menciones lo que está bien. Únicamente limítate a mencionar las inconsistencias encontradas. ¿Por qué no mencione? Porque esto para mí, digamos, es innecesario. Él hay veces se extiende pues diciendo, no, está bien conciliado esto, está bien conciliado, a mí no me interesa, solamente quiero que me diga si hay inconsistencias. Entonces, él después de hacer un análisis que se toma un par de segundos, es muy impresionante esta herramienta porque analiza muchísima información en segundos. Tú, digamos que él dice que encuentra discrepancias, entonces aquí me dijo, ojo, porque el soporte del pago de Sapsign se hizo en dólares, ¿cierto? Y en el resumen se muestra que realmente fue en pesos, ¿cierto? Este pago que se hizo, digamos que se muestra que es de 2.800.000, pero en la tabla de egresos se registra un valor diferente. Este pago tiene una fecha distinta y así. Entonces él me va mostrando las discrepancias que encuentra para yo saber efectivamente qué debo corregir en la tabla. Miren, por ejemplo, esta. Entonces dice que hay un egreso que está faltando en la tabla, hay un soporte que se agregó por un pago de la retención en la fuente, pero digamos que una vez revisado no se encuentra en la tabla. ¿Esto que nos permite? Nos permite analizar un montón de información en segundos, ¿cierto? Como ese asistente que nos ayuda a revisar que las conciliaciones digamos que queden bien hechas sin invertir un montón de tiempo, ¿sí? Luego, pues digamos que vamos a ver algunos ejemplos más en esta herramienta, pero qué bueno que se familiaricen con ella, entren, ¿cierto? Cada pestaña es un cuaderno, se llama así. Ustedes abren un cuaderno nuevo y en cada cuaderno ustedes pueden agregar las fuentes que consideren necesarias. ¿Qué tipo de fuentes? Pueden agregar PDFs, pueden agregar, digamos, documentos que estén en este formato de texto,
en formato Markdown, pueden agregar audios, por ejemplo, en MP3, es muy útil, por ejemplo, si vamos a hacer una entrevista a alguien o una audiencia, se sube el documento y el sistema es capaz de escucharlo y sacar resultados. Pueden agregar documentos de Drive, sitios web, videos en YouTube o pegar texto directamente. Acá tienen un límite de fuentes en la versión gratuita, es menor, en la versión paga es un poco mayor, ¿cierto? Ese sería como el ejemplo de... En la versión gratuita son como 100 fuentes que permite, si no me falla la memoria. O sea, que no deja de ser algo bastante generoso que yo pueda utilizar 100 fuentes para tremenda herramienta en una versión gratuita. Así es. Entonces, ahora sí vamos al sexto ejemplo, en el que hablamos un poco de certificaciones que podemos hacer. La inteligencia artificial nos ayuda a redactar, ¿cierto? Si le damos una base, nos ayuda a facilitar ese proceso de redacción, que hay veces es como tan maluco empezar con una hoja en blanco. Aquí les voy a proyectar en este momento el tema de las gemas. Espérenme. Les muestro. Entonces, ¿qué son las gemas? Las gemas, esperen que creo que solo les compartí es una pestaña. Bueno, les voy a compartir en un momento la pantalla completa para que podamos verlo con más claridad. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un certificado de aumento de capital suscrito y pagado, ¿cierto? Qué bueno que se den a la tarea de identificar esos documentos que ustedes elaboran constantemente en su día a día. Aquí tenemos un ejercicio de un certificado de aumento de capital suscrito y pagado en el que simplemente reemplazamos los campos variables y los pusimos entre paréntesis para indicar a la inteligencia artificial que ese es un campo variable. Entonces, con este formato nos fuimos para Gemini y lo que hicimos fue crear una gema. ¿Una gema qué es? Una gema es como un asistente, es ponerle a la inteligencia artificial o a la herramienta un sombrero. En ChatGPT se llama GPTs y hay otras herramientas que tienen sistemas similares y lo que buscamos con este tipo digamos, de funcionalidades es que yo no tenga cada vez que volver a la conversación y decirle, hola, ayúdame a hacer una certificación de aumento de capital suscrito y pagado, básate en este formato, sino que ya el sistema sepa que si yo me meto a esta pestañita siempre le voy a estar hablando o lo que voy a buscar ahí es que él me haga una certificación. Entonces yo aquí les voy a mostrar cómo configuré esta gema. Entonces yo le puse que esta gema se llama certificaciones de aumento de capital suscrito y pagado y le puse unas instrucciones que estas instrucciones son preestablecidas. Yo se las dejo, digamos, siempre incluidas para no tener que darle un prompt muy largo cada vez. Entonces aquí le estoy diciendo, eres contador público, cada vez que yo te active me vas a enviar el borrador de un certificado de aumento de capital suscrito y pagado de una sociedad, teniendo en cuenta el ejemplo que te anexo. Yo le agregué este certificado que les acabo de mostrar, se lo agregué aquí en la parte de conocimientos de la gema, ya les voy a mostrar. En cada caso yo te daré los siguientes datos, la fecha, la cámara de comercio, el nombre de la sociedad, capital suscrito, número de acciones, valor nominal, capital suscrito nuevo, pues el otro era el anterior, el número de acciones suscritas nuevo, el valor nominal de las acciones suscritas nuevo. Te voy a decir si hubo prima en colocación de acciones, el número de acta, la fecha de reunión, el plazo para la suscripción de acciones y bueno, aquí quedó repetido el nombre de la sociedad. Aquí le agregué el ejemplo del que les mostré, quedó repetido, pero básicamente es el ejemplo. Entonces, cada vez que yo necesito un certificado, yo simplemente lleno la información. Aquí hice un ejemplito que simplemente voy a copiar y me voy y me paro acá
en la gema que construí, ¿cierto? Él me saca la conversación y yo no tengo que decirle nada. Yo simplemente le digo la fecha, la cámara de comercio, el nombre de la sociedad, todos digamos que los datos que les acabé de dar. Le doy a enviar y él automáticamente tiene que hacer un análisis con las instrucciones preestablecidas y me ayuda a construir el documento, ¿cierto? De forma que sea simplemente copiar y pegar, ¿sí? Yo lo puedo hacer tan específico como quiera. Yo a veces le puedo decir, mira, no incluyas un apartado o incluye este apartado simplemente cuando no se encontraban los destinatarios presentes en la reunión, o hazme 2 párrafos, uno para capital suscrito y otro para capital pagado y no los unas en uno. Yo puedo ser tan específico como quiera en la instrucción que podría ir modificando cuando quiera volver a modificar la gema, pero esto me permite tener estandarizada composición accionaria, ¿cierto? Para que con facilidad pueda sacar, sobre todo cuando estamos tan cerca de las declaraciones de renta de persona natural que se solicitan tantos certificados, entonces poderlo tener rápidamente. Puedo, si yo tengo, no sé, un informe que yo mando de manera semanal o mensual a la Junta, puedo tener el formato de informe ya preestablecido y esto me permite no tener que volver a redactar el prompt en cada ocasión específica. Esas gemas son muy interesantes, son súper potentes porque te ahorran un montón de trabajo y aprenden. Así es, ahorran un montón de trabajo, se vuelven como un asistente personalizado. De acuerdo. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente ejemplo que también, digamos que cuando trabajamos con Excel, sabemos que los equipos tributarios y de contabilidad pasan una buena parte de su día en Excel. En ocasiones hay fórmulas que, digamos que nos facilitan el trabajo, nos facilitan los cálculos, pero muchas veces la inteligencia artificial nos puede ayudar también a construir cuáles son esas fórmulas y cómo las podemos hacer de manera mucho más fácil, como decimos, en lenguaje natural, es decir, simplemente con la instrucción, el prompt, la inteligencia artificial nos ayuda a generar la fórmula. Entonces acá vamos a ver también ese ejemplo. Exacto, Felipe. Y de hecho, yo acá voy a hacer un ejemplo con Copilot, que Copilot no lo hemos hablado acá, así María Paula hizo un ejemplo ahorita. Hay una practicidad que tiene Copilot en la versión del paquete de Microsoft, y es que yo lo puedo incorporar. Yo puedo incorporar en la tabla de Excel, utilizar a la par Copilot. Es complejo, pues, a veces establecer y realizar fórmulas o incluso realizar tablas y nos desgastamos, sabiendo que con nuestro lenguaje, que vamos a llamar, como lo decía Felipe, lenguaje natural, podemos decirle a la inteligencia artificial que quiero hacer X o Y tipo de fórmula. Entonces, les voy a proyectar acá como ejemplo. Ahí están viendo mi pantalla. Ahí ya estamos viendo. Perfecto. Entonces, esto es una calculadora del IVA. Tome un ejemplo sencillo, piénsenlo ustedes para un ejemplo o ejemplos más complejos. Entonces, yo acá en el lateral puedo abrir el Copilot incorporado directamente en el Microsoft, y lo que hago es que acá le digo en lenguaje natural y muy sencillo, elaborar una fórmula para el cálculo del IVA, impuesto al valor agregado, desglosado desde un precio total. Entonces, lo que va a hacer la inteligencia artificial es que me va a utilizar la fórmula, o me va a decir la fórmula del IVA, y le doy que me cree una calculadora en Excel, que es básicamente esto que estamos viendo acá, esta calculadora en Excel, donde vamos a ver acá en los números las fórmulas ya incorporadas con lo que se necesita para establecer o elaborar pues estas tablas de Excel, que digámoslo pueden ser un trabajo que nos ahorre elaborar estas fórmulas como tal. Otro ejemplo pues al respecto que yo había hecho antes de esto, solamente que no me quedó grabado ni guardado, pero le tomé pantallazo.
es un ejemplo que también quería calcular el valor presente neto en Excel. Entiendo que es una fórmula, digámoslo, relativamente compleja de realizar, y le digo que suponga que la tasa de descuento, seleccionando casillas específicamente del Excel, puedo pedirle que me elabore esta fórmula. Y entonces me elabora la fórmula acá específicamente el Copilot, y lo único que tengo que hacer es copiarla y pegarla en una casilla, acá en este ejemplo que elaboré en su momento, donde me va a arrojar el resultado y voy a tener una fórmula en cuestión de segundos sin tenerme que desgastar. Ni siquiera puede que yo me la sepa, pero no tengo que desgastarme escribiéndola. Simplemente le pido a la inteligencia artificial que la haga y la hace y la escribe en cuestión de segundos, básicamente. Excelente. Bueno, con eso terminamos como un primer bloque y es cómo automatizar o hacer de manera más eficiente las tareas más operativas o repetitivas. Y en un segundo bloque les queremos presentar cómo tener el apoyo de la inteligencia artificial en lo que son tareas más estratégicas, es decir, tareas que ameritan o un mayor grado de creatividad, porque por ejemplo, pues sabemos que muchas veces los equipos de contabilidad de impuestos pues también participan en decisiones tributarias o financieras más estratégicas para la empresa, o tareas que también involucran un mayor grado de profundidad, de investigación de normas, investigación de fuentes. Entonces acá también les tenemos un grupo de ejemplos en los que podemos utilizar estas herramientas para tareas estratégicas. Felipe, qué bueno, digamos que contarles a todos un ejercicio que nosotros solemos hacer, que es muy sencillo, pero es muy útil, y es pedir, digamos que pedirles que se tomen, no sé, resérvense mañana media hora al inicio de la mañana, ¿cierto? Y hagan un listado, identifiquen cuáles son esas tareas de su día a día que son operativas y cuáles son estratégicas, ¿cierto? Cuáles son esas tareas que pueden ser más fáciles de, digamos, de delegarse o de automatizarse o de apoyarse en herramientas de este tipo, porque por esas son, digamos, las que vamos a empezar, que son las que vimos hace un momento, esos certificados, esas cartas, comunicaciones, documentos que son más fáciles de elaborar, esos cálculos que son tediosos y que uno pues se pasa media hora haciendo un análisis de cómo incluir o no una fórmula, ¿cierto? O cómo construir la fórmula, esas tareas sencillas de revisar el correo. Bueno, hagan un listado con todas esas tareas, porque por ahí van a encontrar la pista de cómo empezar a usar estas herramientas, que muchas veces uno dice, bueno, ¿cómo empiezo? Empiecen con eso, ¿cierto? Regálense media hora, hacen ese ejercicio, ni siquiera media hora, eso se sacan 15 minutos, y, digamos, identifican ese primer bloque, que fue los ejemplos que les acabamos de mostrar, y ya, pues, digamos, las personas que se sientan más a gusto, que ya estén como más familiarizadas con estas herramientas, pueden empezar ya también a utilizar o a tener un apoyo, no es delegar la tarea completa, en las tareas estratégicas. Entonces, una de esas tareas, digamos, que nosotros consideramos estratégicas, es el análisis de información e identificación de tendencias y oportunidades. Aquí les vamos a mostrar un ejemplo que construimos también con Notebook-LM. Les voy a volver a compartir la pantalla completa, en donde pues hicimos un ejercicio de subirle unos estados de resultados de ganancias y pérdidas, ¿cierto? Unos documentos que contienen los resultados de ganancias y pérdidas de Ecopetrol en septiembre de 2024, diciembre de 2024, marzo de 2025 y junio de 2025, pues es información pública. Les muestro entonces, por ejemplo, uno de los documentos que se subieron. Miren que es de una paginita, tiene casi que solamente lo que debe contener un estado de ganancias y pérdidas, y se subieron 4, los de las fechas que les dije, a Notebook-LM, ¿cierto? Aquí le digo, actúa como un experto contable y financiero, analizando los resultados de ganancias y pérdidas de la compañía Ecopetrol de estas fechas, y saca tendencias importantes relacionadas con las ganancias y utilidades de la compañía, ¿cierto? Yo puedo pedirle que haga un análisis distinto, ¿cierto? Dependiendo de lo que vaya necesitando. En este caso, por ser un ejemplo sencillo, le dije que tendencias, simplemente sobre las ganancias y utilidades. Entonces aquí él me hace un análisis
hace una síntesis de resultado por periodo, ¿cierto? Me habla de cada uno de los indicadores importantes de ingresos, utilidad bruta, resultado de la operación. Acá me habla, digamos que hace ya un análisis más profundo de la tendencia, de tendencias importantes. Acá habla de tendencias de declive entre septiembre y 2024, de 2024 a junio. Habla de un declive en los ingresos, ahora que hay una presión en la utilidad neta, ¿cierto? Porque se ha visto reducida. Utilidad básica por acción, entonces también pues como que hace el análisis, habla del declive acelerado de la utilidad, ¿cierto? Explica por qué, de un impacto del resultado financiero. Y finalmente nos saca un resumen, dice la compañía Ecopetrol ha experimentado un declive sostenido de sus ganancias desde 2022, confirmado por el resultado anual de 2024, y esta tendencia negativa se aceleró durante los dos primeros trimestres de 2025, marzo y junio, evidenciando por la caída de más del 50% en la utilidad neta trimestral entre septiembre de 2024 y junio de 2025. Fíjense que si yo me pusiera, por ejemplo, a analizar uno por uno de estos documentos para compararlos con los demás, pues me tardaría un montón de tiempo, ¿cierto? El sistema lo que hace es facilitar ese análisis y es muy bueno. Yo les digo que esta herramienta la construyó Google con una finalidad educativa, y cuando ustedes entran a la herramienta, incluso yo podría hacer un pequeño podcast sobre esto para entenderlo de forma más didáctica, un resumen de video, puedo hacer un mapa mental, puedo hacer un informe, puedo sacar unas tarjetas didácticas o incluso generar unos cuestionarios interactivos con base en la información que yo le suba. Entonces, tiene la capacidad, y fíjense que si deja subir 300 fuentes, en un mismo momento tiene la capacidad de en solo minutos analizar y sacar un montón de tendencias, datos, sí, como insights o hallazgos sobre la información muy, muy valiosa. Entonces acá lo hizo en un par de segundos y les puede ayudar un montón como a ustedes también a analizar cuando tengan que hacer procesos de análisis profundo. Genial, está muy interesante ese caso de uso y creo que como mencionábamos hace un momento, digamos que es una tarea un poco más estratégica. Puede que el área financiera, pues un director financiero le pida al equipo de contabilidad de impuestos que le ayude a interpretar qué significan esas cifras, medir indicadores financieros, y esta herramienta pues nos puede ayudar a simplificar esa tarea. Vamos a seguir con otro ejemplo, y es algo muy, muy interesante, y es la búsqueda de normas y jurisprudencia tributaria. Es decir, muchas veces tenemos que consultar, tenemos que hacer investigaciones sobre normas y sobre fuentes tributarias que, pues, obviamente, como todos sabemos, la información tributaria y las normas son supremamente largas, complejas. El Estatuto Tributario tiene más de 900 artículos. Tenemos el Decreto Único Reglamentario, pues, que también es un cuerpo normativo muy, muy grande, y muchas veces nos enfrentamos pues a esas dos normas y sin mencionar siquiera pues los conceptos de la DIAN, sentencias del Consejo de Estado y demás, y tenemos un tema específico, una consulta, y no sabemos por dónde afrontarlo. Entonces, realmente estas herramientas, si le subimos las fuentes correctas, le damos las instrucciones o el prompt muy preciso, nos pueden ayudar a tener un informe y, digamos, que a simplificar y a condensar esa información de manera muy precisa para ahorrarnos muchísimas horas de investigación. Entonces acá les vamos a mostrar ese ejemplo. Ahora, en el trabajo tributario diario, otro de los mayores retos es encontrar rápidamente las normas y criterios aplicables a cada caso. Entre el estatuto tributario, decretos reglamentarios, resoluciones de la DIAN o jurisprudencia del Consejo de Estado, la información es inmensa, y aquí mostraremos cómo la IA permite navegar ese universo normativo en segundos, con precisión y con bastante contexto.
El primer ejemplo es un proyecto de inteligencia artificial en ChatGPT basado en el estatuto tributario completo. Este proyecto va a funcionar como un asistente legal generalista y en este caso el prompt que le pusimos para que se ejecute todo este proyecto es el siguiente. Primero, rol. Actúas como experto en derecho tributario colombiano. Segundo, fuentes base. Tienes acceso completo a Estatuto Tributario, Decreto 1625 de 2016, Ley 2277 de 2022, Resolución DIAN 193 de 2024 y demás reglas reglamentarias o complementarias. Esto es según las que vayamos encontrando y con las que queramos alimentar el proyecto. Tercero, estructura de cada respuesta. Tiene que ser base normativa aplicable, identifica y cita los artículos relevantes del Estatuto Tributario y demás normas, usa el formato artículo seguido del texto pertinente. Cuarto, análisis jurídico, interpreta las normas aplicables a cada caso concreto con rigor técnico. Conclusión o recomendación específica, señala el efecto práctico, la posición más sólida frente a la situación y referencias cruzadas. También cita otros artículos relacionados o normas reglamentarias cuando haya conexión normativa. Quinto, criterios de redacción. Lenguaje jurídico, técnico, claro y preciso. Evita simplificaciones excesivas. Si la consulta involucra modificaciones recientes al estatuto tributario, debes destacarlas expresamente. Si la consulta es ambigua, solicita aclaración antes de responder. La virtud de este proyecto es que va a responder con un lenguaje natural y es ideal para consultas diarias o de orientación porque mantiene una conversación dinámica. Uno puede pedirle que profundice, que ejemplifique o que relacione normas entre sí. Entonces, aquí le voy a preguntar específicamente al proyecto que creé con el prompt que ya les dije y la primera pregunta que le hago es ¿cuál es el tratamiento de las deducciones? Aquí ChatGPT va a responder de manera clara, tal y como yo le expliqué que me debía responder. Primero, base normativa aplicable, me pone todos los artículos que aplican al tema de deducciones y me cita de dónde lo sacó el Estatuto Tributario o aquí Decreto 1625. En el análisis jurídico, me explica qué son las deducciones, erogaciones no directamente imputables al costo de un bien o servicio, pero indispensables para la obtención de la renta, los principios de causalidad, necesidad y proporcionalidad, cuál es la oportunidad de la deducción, el soporte documental y los límites generales. Y finalmente, en el tema de conclusión o recomendación, nos explica cómo se deben cumplir estos criterios y su importancia y finalmente las referencias cruzadas. Podemos ver que responde de manera muy clara, muy específica y nos cita los artículos, que es algo muy importante cuando estamos consultando normas, pues podemos verificar si efectivamente eso es lo que dice ese artículo y podemos buscar de manera mucho más clara. El segundo ejemplo que vamos a ver es un cuaderno especializado en Notebook LM dedicado exclusivamente al impuesto de timbre. Este cuaderno contiene todos los artículos relevantes del Estatuto Tributario, decretos y los conceptos doctrinales más importantes sobre el tema. En este yo le puse la siguiente tarea. Actúa como abogado tributarista experto en impuesto de timbre. Analiza y responde a cualquier pregunta que te formule con base en, primero, normativa vigente y aplicable, en especial el artículo 519 del Estatuto Tributario y sus modificaciones, incluyendo las tarifas marginales y reglas específicas para documentos elevados a escritura pública, así como las exclusiones y hechos generadores. Decreto 175 de 2025, que reactivó temporalmente el impuesto de timbre a partir del 22 de febrero de 2025 con una tarifa del 1%, sus fundamentos y alcance. Conceptos y doctrina DIAN relevantes, incluyendo criterios previos sobre causación del impuesto y tratamientos especiales para ciertos actos. Cuarto, jurisprudencia aplicable, en particular sentencias del Consejo de Estado. Quinto, ten en cuenta que debes considerar tanto la reactivación temporal del impuesto sobre documentos con obligaciones
como que desde el 2023 ya se graba el impuesto de timbre sobre enajenaciones a cualquier título de bienes inmuebles superiores a 20.000 VT. Existen discusiones sobre la aplicación de tributo en casos que no son estrictamente enajenaciones. Y finalmente la respuesta debe incluir análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial, así como recomendaciones prácticas para la determinación de la causación o procedencia de exenciones. Cuando respondas, fundamenta siempre con citas textuales de la norma, conceptos DIAN y jurisprudencia. A diferencia del proyecto general que vimos en ChatGPT, el cuaderno va a funcionar como una base de conocimiento curada y que permite que le ingreses muchísimo conocimiento. Su ventana de conocimiento es bastante amplia. Como ustedes pueden ver, yo le he subido bastante fuente y todavía le podría seguir subiendo más. Le he subido sentencias, conceptos, un documento que es un historial de conceptos. Le he subido cartillas orientadoras sobre el impuesto de timbre para que entienda el tema de la reactivación, el decreto 175, un documento que expidió la DIAN bastante extenso sobre generalidades del impuesto de timbre. Entonces podemos subirle una gran base de datos y este puede servir mucho para impuestos específicos. Como sabemos, la DIAN o el Consejo de Estado expiden bastante documento, jurisprudencia y doctrina muy relevantes dependiendo de cada impuesto. A veces subir esto a un proyecto de ChatGPT sí puede ser mucho más complejo porque es una base de datos mucho más limitada. Entonces podríamos crear un cuaderno por cada impuesto, subiendo todos los documentos relevantes que encontremos sobre el tema, y esta base de datos nos va a funcionar para responder cualquier duda que tengamos, y el cuaderno lo va a responder de manera muy específica citando cada norma o concepto o jurisprudencia que le pongamos. Entonces aquí le hice la siguiente pregunta. Si un documento fue firmado antes del 22 de febrero de 2025 y se firma un otro sí que no modifica la cuantía, ¿se genera impuesto de timbre? Aquí responde el cuaderno. La respuesta a su consulta es no. La firma de un otro sí que no modifica la cuantía de un contrato originalmente firmado antes del 22 de febrero, que fue la fecha de reactivación del impuesto, no conlleva la causación del impuesto de timbre. Nos presenta cuál es el hecho generador, cómo es el tratamiento de modificaciones sin cuantía. En este caso nos cita doctrina específica e incluso si uno le da aquí puede irse al concepto que está consultando el mismo cuaderno. En este caso está consultando el concepto 466 de la DIAN, que establece precisamente eso y respondió a un problema jurídico con esta misma pregunta. También podemos ver cuál fue la tarifa del contrato original, que fue del 0%, nos vuelve a mencionar el concepto y responde de manera muy clara y muy específica. Esta es una gran virtud del cuaderno, y es que las referencias que va a usar son muy claras y podemos irnos en caso de que tengamos dudas sobre si está alucinando la inteligencia artificial o no, porque nos cita directamente la fuente. Ahora bien, en cuanto a la tarea de búsqueda normativa, ya vimos que es posible crear un proyecto, un cuaderno, una gema y alimentar esa inteligencia artificial con información fuente que ya tengamos, y así la inteligencia nos va a responder según esa fuente. Sin embargo, a veces lo que necesitamos es precisamente buscar sin tener esa información fuente. Hay que revisar conceptos, sentencias, comunicados o artículos técnicos dispersos en diferentes fuentes. Con Perplexity, la inteligencia artificial se va a convertir en un motor de investigación jurídica y tributaria que no solo va a buscar lo que necesitamos, sino que va a entender, va a comparar y va a citar la información en tiempo real. Y es que, pues, a diferencia de un buscador tradicional como sería Google, Perplexity combina modelos de lenguaje con navegación web en vivo. Esto significa que cada respuesta que nos va a dar se va a basar en fuentes verificables y actualizadas que aparecen citadas y entrelazadas al final de cada párrafo. Por esto es ideal para investigación tributaria, en donde no tenemos la respuesta y donde no tenemos esa información fuente.
Aquí vamos a ver cómo funciona esta investigación en tiempo real. Yo le puse la tarea de analizar las propuestas recientes de reforma tributaria en Colombia para 2025, que es un tema muy actual y frente a lo cual claramente no están actualizados o el estatuto tributario, decretos, porque finalmente se trata de un proyecto. Entonces nos vamos a ir a fuentes mucho más actuales. Nos da los principales ejes de la propuesta, la ampliación de la base de IVA en algunos servicios, el incremento de la tarifa del impuesto sobre la renta para personas naturales, incentivos para la transición energética, cómo va a funcionar el tema de tributos ambientales y consumo, sanciones y normalización, impacto en empresas y contribuyentes, perspectiva y análisis, y van a poder ver que se pueden ver incluso las fuentes de todo. Ahora, otra pregunta, algo del día a día, sobre lo cual tal vez no tenemos tampoco esa fuente inmediata. La pregunta es, ¿cuándo conviene tributar bajo el simple y cuándo bajo el ordinario según el tipo de ingresos? Nos va a dar también cuándo conviene el régimen simple, en qué consiste. Ahora se va a ir al régimen ordinario, también nos va a dar sus características y nos va a presentar una comparación mediante una tabla entre el régimen simple y el régimen ordinario. Nos da también una conclusión práctica y todo basado en fuentes, que siempre es como lo más importante. Ahora, otra pregunta que también podemos tener en el día a día: ¿qué sanciones aplican por omitir activos en el exterior en la declaración de renta? Nos va a dar todo el listado de las sanciones aplicables, la sanción por no declarar. También nos va a presentar cuáles son los plazos y la prescripción, si aplican sanciones penales. Nos va a dar como ese análisis muy sintetizado, que también es lo que queremos. No queremos una información demasiado extensa, sino que podamos entender en el momento, y nos da todas las fuentes, como les digo, para que volvamos a verificar toda la información, lo cual es bastante importante. Bueno, estos son dos casos de uso muy interesantes para hacer investigación jurídica. Perplexity, pues a mí personalmente es una de las herramientas que más me gusta. Y bueno, vamos a continuar entonces con otros ejemplos. Ya estamos pues como un poco cortos de tiempo, tenemos más o menos unos 12 minutos. Entonces vamos a seguir con otros ejemplos de uso para, digamos que actividades más estratégicas. Entonces acá continuamos y al final pues vamos a mostrar incluso también como algunos usos en herramientas específicas de contabilidad o impuestos, en software contables que ya están integrando la inteligencia artificial en sus plataformas. Qué pena, se me perdió el audio. Ya aquí me imagino que están viendo la pantalla. Este es un ejemplo muy sencillo, muy relacionado con el análisis que ahorita les mostré de los estados consolidados de ganancias y pérdidas de Ecopetrol. Aquí simplemente subimos un ejemplo de un estado consolidado y le dijimos a Notebook LM que actuara como experto contable y financiero e hiciera un informe completo sobre el estado de resultados de ganancias y pérdidas de la compañía Ecopetrol con base en el documento que se envía, ¿cierto? Aquí, pues, ¿qué es recomendable? Y esto, pues, a manera de ejemplo, lo hicimos de manera sencilla, pero qué bueno poner si este es un informe para la junta directiva, si este es un informe para el gerente del área, si este es un informe, por el contrario, para los accionistas, porque eso cambia un poco el enfoque, ¿cierto? Se les puede decir, este informe es para una persona que tiene conocimiento o no en este tipo de temas, y pues saca un resultado como mucho más ajustado. Entonces aquí, como ven, se hizo todo un informe, se hace una introducción, se hace como un resumen del desempeño con una tabla, se hace un análisis pues ya como de cada uno de los temas, se habla pues como de expresando cada, digamos, desarrollando cada punto. Ustedes le pueden decir que haga énfasis en algo si les preocupa, le pueden también dar un enfoque si quieren darle un enfoque específico, y acá habla de las conclusiones. Entonces, básicamente, facilita la construcción de informes
digamos, documentos que se tengan que presentar a alguien y que ustedes, pues, digamos, que necesiten redactar. Les facilita muchísimo el trabajo. Muy interesante, Sara, muy interesante. Yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo generar resúmenes de cambios normativos, ¿sí? No sé si me estoy adelantando, Felipe. O dale, adelante, Perfecto. puedes seguir con eso. Listo. Sí. Les voy a mostrar un ejemplo de generación de resúmenes de cambios normativos. Voy a hablar de la resolución única 0227 del 23 de septiembre de 2025, que entiendo fue un ladrillo que se tiró hace poquito. y voy a mostrar de cómo podemos, de pronto a través de la inteligencia artificial, masticar mejor ese ladrillo. Entonces, les voy a mostrar en este momento Gemini. Gemini tiene muchas funciones y muchas funcionalidades, y tiene una funcionalidad que a mí me gusta mucho en lo personal, que se llama las infografías. Con los motores o las herramientas de Gemini, yo simplemente abro una pestaña normal de Gemini, por ejemplo, y lo que hago es, yo les abro una pestaña normal de Gemini. Tengo una pestaña normal de Gemini, y lo que hago en Gemini es que voy a herramientas, en el más, no, acá en herramientas y selecciono la opción de Canvas y le subo un archivo. Entonces, para este caso específico, ya teníamos preparado este ejemplo, subí la resolución como tal, este ladrillo de 400, 500 páginas, y le pedí que me hiciera con un prompt sencillo, que me elaborara una infografía del archivo adjunto con la opción de Canvas, digamos, activada. Y lo que hace es que hace líneas de código automáticas. Hace unas líneas de código automáticas como si estuviese haciendo una página web, y el resultado es que va a hacer un resumen, y además lo va a hacer de forma, digamos, gráfica, que yo pueda entender fácilmente. Y este es el resultado en el que hace una síntesis de esta modificación o de esta nueva normativa. Y yo puedo copiar ese código HTML, este código como tal, lo puedo pegar en un bloc de notas, guardar el archivo al final con el .html, y va a quedar un archivo así, un archivo que yo puedo compartir, que yo puedo utilizar, y que incluso puedo convertir en PDF, donde va a establecer, miren acá, de forma gráfica, las modificaciones, los temas claves de la nueva normativa, su vigencia y sus derogatorias, y lo hace de una forma muy simple. Esta es una forma de abordarlo. Otra forma es a través de NotebookLM. Yo en NotebookLM también puedo, por ejemplo, subir la normativa, lo que les decía al principio. Gemini es muy generoso en su ventana de contexto y nos va a poder hacer lo que les decíamos hace un momento. Por ejemplo, mapas conceptuales, donde voy a tener un mapa conceptual completo de la resolución y de todas sus aristas, donde puedo ir específicamente punto a punto e identificarlo, y en cada uno de los puntos pedirle a la inteligencia artificial que me haga explicaciones solamente dando clic encima, donde acá me va a analizar este punto específico de la resolución. Puedo hacer audios, por ejemplo, puedo hacer síntesis como tal, ahí se está trabajando, por ejemplo, en vivo, y me está haciendo una explicación sencilla, o digámoslo, me está trayendo toda la resolución en los puntos específicos importantes de este tema que le cliqué en el mapa conceptual, y me va a citar las fuentes de dónde está esto dentro de la resolución, por ejemplo. Miren que me dice que está en el artículo 1.7.4.1 de la resolución. Puedo hacer audios, puedo hacer informes como tal. Hice una síntesis de la resolución acá que puede ser muy útil, por ejemplo, para yo leerla o explorarla, y puedo hacer incluso audios. Me confirman si se escucha. Bienvenidas y bienvenidas a una nueva exploración. Hoy tenemos sobre la mesa una normativa colombiana, bastante densa, ¿no? Sí. La resolución 000227 de septiembre de 2025. Y miren que es un podcast
de unos 29 minutos, que piénsenlo ustedes, acaba de salir esta resolución y ustedes dicen, pucha, me tengo que estudiar toda esta vaina y me van a empezar a preguntar todos los clientes que qué es esto, que qué pasa, que qué hago. Este podcast yo lo puedo descargar, por ejemplo, lo puedo descargar y lo puedo, por ejemplo, ponerlo en el celular, enviárselo a ustedes por WhatsApp o el aplicativo de Notebook LM también lo pueden utilizar en el celular y reproducir ese audio en el celular y ustedes van en el carro y lo colocan como un podcast y básicamente ya entendieron en una explicación a través de inteligencia artificial en qué consiste esta nueva normativa. Incluso pues hasta videos didácticos está haciendo en este momento esta inteligencia artificial que les puede ser muy útil también para exponer y explicar a sus clientes. Miren acá un video de 5 minutos. Bueno, atención, porque la DIAN acaba de unificar todas sus... Y nos hace explicaciones. ¿Para qué pues, sirve? Como el documento en cuestión es la resolución. Una especie de presentación muy útil de cara pues como a abordar estos temas nuevos. Está buenísimo ese ejemplo, Luis. Bueno, yo creo que ya para ir cerrando, como nos quedan unos pocos minutos, si quieren hablamos rápidamente de el software pues, de uso contable y tributario específico que ya está integrando temas de inteligencia artificial. Acá pues obviamente no estamos ni publicitando ni dando información de ninguna herramienta en específico, sino simplemente también para que veamos que ya estos software específicos de contabilidad pues están integrando las herramientas de inteligencia artificial dentro de los flujos de trabajo. Sí, así es. Bueno, les queríamos contar pues sobre todo 2 herramientas que vemos que están, pues que son reconocidas, que están trabajándole fuertemente al tema de involucrar herramientas de inteligencia artificial y hablamos principalmente de Alegra y hablamos también de Sigo, ¿cierto? Yo sé que las han usado, seguramente las conocen, pero qué bueno que se den a la tarea de preguntarles a su contacto directamente pues del proveedor, que les cuenten un poquito sobre cuáles son esas funcionalidades de inteligencia artificial que pueden empezar a explotar, que pueden empezar a utilizar. Hay, digamos que ambas involucran temas de lectura de OCR, que fue el primer ejercicio que hicimos con las facturas, que se les suben las facturas y saca datos relevantes, les ayuda con las conciliaciones, entonces qué bueno pues que lo vayan explorando. Digamos que hay otra herramienta que nos llamó mucho la atención porque vemos que tiene muchas funcionalidades interesantes, que está funcionando en Colombia, se llama Odoo, ¿cierto? Qué bueno que la puedan explorar si alguno todavía no ha elegido una herramienta y digamos, ver si les puede ser útil en su día a día. ¿Qué les recomendamos nosotros? De pronto, estas herramientas generales que vimos al principio, que tienen todas una versión gratuita, qué bueno que las puedan empezar a explorar, pero si, digamos, ustedes ven que ya, digamos, sus empresas, sus firmas o su trabajo como independiente requiere un poco más de organización, estas herramientas que son más especializadas, pues podrían generarles mucho valor. Entonces, qué bueno si conocen la oferta de cada una, entienden las funcionalidades y bueno, ven cuáles les puede generar valor para cada una de las funciones. Perfecto, bueno, no, con esto ya llegamos al final. Los invitamos a ingresar pues este código QR, leerlos con las cámaras de sus celulares y ayudarnos a llenar una corta encuesta. Simplemente queremos conocer su opinión sobre este espacio, si les pareció útil, si les pareció interesante y también ayudarnos a sugerir pues como temas específicos sobre los cuales les interesa irse capacitando y teniendo pues aprendizaje. Entonces, de nuevo les damos muchas gracias a todos, tuvimos muy buena asistencia en este espacio, de parte pues, de los equipos de Arias y Asociados y DoClick, nos encantó compartir con ustedes y estén atentos a futuras invitaciones. Entonces, un feliz día para todos, que estén muy bien. Muchas gracias, que estén bien. Y gracias a todos por su participación, un gusto estar aquí. Gracias, Felipe y Luis David. Listo, ustedes.